¿Cómo estás? Buenos días. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Hermoso domingo para la gloria del Señor. Un hermoso día para poder celebrar en Él y realmente estar felices de esta salvación que nos ha entregado el Señor, de esa bendición de poder estar vivos. Nada, gracias a Dios por la familia, gracias por todas las cosas que recibimos de Él, gracias a Dios por no solamente por un nuevo amanecer, sino también por poder ver a nuestra familia bien. Damos gracias a Dios por todo, y doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos de la fe, ¿no? La familia de la fe, por mis hermanos consiervos, aquellos que están trabajando a mi lado, gracias a Dios por ellos, por mis hermanas también, las hermanas que están en la escuela dominical, también en la escuela bíblica de niños, gracias también a Dios por sus vidas. La verdad que le doy gracias a Dios. Yo creo que es un momento hermoso también para poder darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, porque realmente podemos hablar que sobrenaturalmente el Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue, no sé, ayudando, protegiendo, sanando nuestras enfermedades, todos aquellos que muchas veces estamos complicados, con situaciones de dolor, de quebranto, de angustia. Sé que Dios, este Dios que nosotros predicamos, este Dios que nos ama tanto, siempre está para que llega a tiempo, que nunca llega tarde, para bendecirnos, para levantarnos y para esforzarnos y para decirnos: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa palabra siempre retumba en mi corazón y eso es lo que me levanta cuando muchas veces uno siente como ser humano, no lo digo como ser humano, siente que los brazos se caen, que las piernas pesan mucho para caminar y que a veces se hace difícil, pero en Cristo todo es posible. El Señor siempre nos sostiene, siempre está, cuidándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos en el hueco de su mano y realmente nos sentimos protegidos. Por eso yo quiero en esta mañana agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias por darnos esta bendición tan grande de poder estar delante de tu presencia y estar en tus caminos. La verdad que es algo maravilloso. Así que doy gracias a Dios por esto. Y vamos a continuar en el día de hoy con la serie que venimos dando los fines de semana. Amás a Dios, esta serie que la verdad que esta es una pregunta tremenda. Es como si fuese un latigazo al corazón del cristiano, porque es la pregunta, podríamos decir, ¿viste cuando se dice esa pregunta, la pregunta del millón, dicen, ¿no? La pregunta del millón es esta: ¿amás a Dios? Esa es la pregunta que cae en nuestro corazón. Y el Señor nos viene enseñando, justamente nos viene moldeando, viene tratando con nosotros hace un tiempo, que viene dándonos una enseñanza, unos mensajes que justamente nos llevan para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida en Él, para nuestra vida de fe esté bien cimentada en lo que es o bien construida nuestra vida de fe, en ese cimiento verdadero que el Señor puso a través de su palabra, ¿no? La palabra dada por los apóstoles, como dice la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que viene enseñándonos algo profundo, algo tan poderoso y tan importante para nuestro caminar, en el camino del Señor, en el camino de Dios, ¿no? Para que podamos, o sea, nos conduce hacia Él, hacia la vida eterna, cuando lleguemos a estar con Él, para tener esa vida eterna que vamos a vivir en Él, ¿no? Y hacia el paraíso preparado, ese lugar, esas moradas celestiales que prepara el Señor para nosotros. Y la verdad que le doy gracias a Dios porque sé que en este día vamos a escuchar palabra de Dios y el Señor va a hablar a nuestros corazones. Oramos a Dios y vamos a comenzar con el mensaje: amar a Dios es vivir en libertad. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de tu presencia humillados, te damos gloria, te damos alabanza y te damos muchísimas gracias por ser el Dios tan poderoso que eres, por darnos la oportunidad de ser salvos, por haber ocupado el lugar en la cruz del Calvario, Señor, por nuestras vidas, porque a través de esa muerte nosotros obtuvimos la vida y la vida eterna. Gracias por la salvación, Señor. Pero en esta mañana venimos rendidos delante de tu presencia, tus hijos, tu pueblo, para escuchar tu palabra y para que nos enseñe a cómo caminar delante de ti. Esa gran pregunta que nos haces estos fines de semana, tremenda: ¿amás a Dios? Y estas preguntas realmente caen en nuestro corazón y cada día que escuchamos tu palabra, que cada día que caminamos, Señor, nos damos cuenta que importante es entender lo que significa amarte, porque podemos entender que tú nos amas, porque tu amor se hace visible en todas las cosas, se hace visible en todos los momentos, se hace visible en todo lugar.
pero nuestro amor por ti, Señor, se tiene que ir cultivando, se tiene que ir transformando en desde un desconocimiento al conocimiento pleno de lo que significa amarte, porque tú nos amas sobre todas las cosas, pero nosotros muchas veces no te amamos sobre todas las cosas. Por eso queremos en esta mañana humillarnos delante de tu presencia y pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, porque necesitamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Amar a Dios es vivir en libertad. Dice la Biblia, la palabra del Señor, te invito a que vayamos al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, ¿sí? 8 de San Juan. Vamos a leer el verso 31 y 32 y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero hablarte un mensaje, porque cuando el Señor Jesucristo hablaba justamente con los discípulos, yo quiero que hagamos un momento, digamos, entendamos que la iglesia de nuestros comienzos, o sea, la iglesia primitiva, la iglesia madre, podríamos decir, ¿no? Los primeros cristianos que llegaron venían del judaísmo. Entonces el Señor Jesucristo le estaba enseñando el Evangelio a los judíos que estaban esperando el Mesías, que era el pueblo de Dios, o que es el pueblo de Dios, ¿no? Que estaban esperando al Mesías, y él con su palabra y con la palabra profunda del Evangelio le estaba mostrando verdaderamente que el camino era él, que ellos tenían que entender que era el Mesías esperado para que puedan ellos alcanzar la salvación de sus almas. Entonces les habla una palabra profunda porque ellos no entendían, de hecho que después le dicen, ¿no? Como diciéndole: nosotros no somos esclavos de nada, sino que nosotros somos libres. Y la verdad que el Señor le quería mostrar algo más profundo y más poderoso, que era realmente esa libertad que él había venido a traer a la tierra, la libertad de la esclavitud del pecado, porque cuando uno es esclavo del pecado, o sea, cuando está en pecado es esclavo del pecado, para mejor entender, ¿no? Uno es esclavo de aquellas cosas que uno sirve. Y el pecado es todo aquello que no agrada a Dios y todo aquello que es una transgresión delante del Señor. Y nosotros veníamos con una vida deplorable, veníamos con una vida con una naturaleza caída, que necesitamos un Salvador. El Señor nos presentó, nos dio la fe, se presentó, nos dio la fe para que podamos creer en Él y conocer esa verdad, que es la verdad es Cristo. Por lo tanto, conocer a Cristo para que podamos ser libres de las ataduras que estábamos nosotros teniendo por el pecado, por causa del pecado, ¿verdad? Entonces, Él les enseña estas palabras a los judíos de la misma forma que le venía hablando, porque fíjense en que la Biblia justamente nos expresa y nos explica cuál es el pensamiento o el corazón de Dios, qué es lo que Dios tiene en su corazón. Y el corazón, o sea, lo que hay en el corazón de Dios es que la humanidad se salve. El amor es tan grande del Señor, nuestro Dios, que la humanidad quiere que todos se salven, pero no todos se van a salvar porque no todos van a querer arrepentirse de sus pecados. Entonces, es muy importante esto. Por eso le da un mandato. Y él le dice, por ejemplo, allí en Marcos capítulo 12, verso 30. Y yo quiero que me entiendas esto porque esto es un mandato, o sea, un mandamiento. Y este mandamiento no es en general, porque a veces nosotros generalizamos todo. O sea, pensamos que es para todo. O sea, a ver cómo te explico esto. ¿Por qué digo que es personal? Porque involucramos a la cantidad de gente nosotros. Pero esto, fíjense que le dice, mire, y amarás al Señor tu Dios, no dice vuestro Dios, no dice vuestro Dios a todo el pueblo, si bien le hablaba a todo el pueblo, sino le hablaba personalmente a cada uno. Por eso entiendo que el Señor en estos mensajes que Dios nos está hablando, no está hablando personalmente a cada uno. Nadie puede decir al Señor, después de haber escuchado estos mensajes que el Señor nos viene dando, la gloria es para Él, no mía, toda la gloria para Él, que le da la inspiración. Nadie va a poder decir al Señor, nadie le va a poder decir, digamos, no, esto no es para mí, es para tal persona, porque muchas veces nosotros cometemos el error, escuchamos un mensaje aún en la congregación, y escuchamos el mensaje y entramos a buscar y decimos, claro, es para fulano, es para sultano. De hecho, que mucha gente cree
que nosotros, aquellos que predicamos la palabra de Dios, utilizamos el púlpito o el altar para poder decirle lo que nosotros le tendríamos que haber dicho en privado. Y la verdad que nunca usamos el púlpito para decir algo que tendríamos que decirlo en privado, porque no, o sea, a mí yo no tengo temor de decir las verdades de Dios. Por lo tanto, no tengo temor de ir a hablar con una persona y decirle, ¿no? Entonces, a veces la gente, como se siente descubierta en ciertas cosas o se siente fallando en tal cosa, entiende que muchas veces se le está hablando a la otra persona. Entonces, empieza, ¿no? Empieza a fulano, a mengano, esto es para sultano, no es para mí. La verdad que es un mandato, ese mandamiento le dice, y amarás al Señor tu Dios, dice, amarás al Señor tu Dios, no dice a vuestro Dios, al Dios de todos ustedes, sino a vuestro Dios. Por eso digo que es personal, con todo tu corazón, no con todos sus corazones. Fíjense que no es plural, es singular. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es un mandato al corazón de cada uno de nosotros como hijo de Dios. Por eso yo quiero hablarte un mensaje que el Señor me ha entregado de amar a Dios y vivir en libertad. ¿Sí? Y quiero comenzar este mensaje de la palabra del Señor con una fábula. ¿Sí? Voy a comenzar esto para que me entiendas el mensaje. Yo quiero comenzarlo con una fábula. Y esta cuenta una fábula que un águila iba volando bajo un día maravilloso, un día esplendoroso de sol, ¿no? Maravilloso, que era algo hermoso. Y cuando iba volando, por ahí mira así, y había una granja muy cerca, y mira de lejos, porque lo que tiene el águila tiene una vista, dice que tiene una vista que puede llegar a ver hasta 2000 metros de distancia, puede llegar, tiene una precisión la vista del águila, y mira con precisión que había un conejo. Entonces el águila dice, me voy a alimentar, baja el águila para poder agarrar el conejo, y cuando está llegando para agarrar el conejo, había un granjero en ese lugar que la termina cazando al águila. Entonces la agarra el granjero, le corta las plumas, la despluma, le corta las alas, la mete en una jaula, y esta águila comienza a entristecerse. Y comienza todo ese plumaje hermoso que cuando le da el sol al águila, dice que cambia hasta de colores, parece que cambiaran sus plumas de colores cuando le da el sol de pleno. Entonces dice que comienza a entristecerse esa águila y comienza como a envejecerse, comienza como a morirse de a poco, a apagarse su vida. Un día cuenta esta fábula que va pasando un hombre por la granja, este hombre granjero vendía animales, y cuando entra para comprar otro animal, mira la jaula y ve el águila allí entristecida, ve el águila toda sin pluma, ve el águila prácticamente como deseando morirse. Entonces le dice, ¿cuánto me vendería está a la venta, mejor dicho, le dice, esa águila? Y el hombre le dice, no, la verdad que no está a la venta, ¿por qué no me la vende, por favor? Mire cómo está, la verdad que me gustaría tenerla. Le ofrezco tanta plata. Y entonces el hombre no, entonces le ofreció mucho más dinero, le ofreció mucho más, pagó un precio muy alto por esa águila. Y entonces el granjero, cuando ve que el precio era lo que le interesaba, le dio el águila. Este hombre llegó a su casa o a su lugar donde vivía, saca de la jaula el águila, la empieza a alimentar, ¿sí? Venda sus heridas, limpia sus heridas, comienza el águila a comer de a poquito, le comienza a dar de comer, el águila comienza a tomar vida hasta que en un momento esta águila comienza a crecerle las plumas nuevamente, comienza a sentirse bien, empieza a tener fuerza a tal punto que él la tenía amarrada, digamos, no estaba en la jaula, pero sí la tenía amarrada con una pequeña cadenita larga donde el águila caminaba y se podía mover. Llegó un momento que el águila le salieron todas las plumas, que volvió a estar feliz, que volvió a hacer su grito, su canto, ¿no? de águila. Comenzó a tener ese esplendor de sus alas, comenzó a darle el sol y comenzó a cambiar de colores sus plumas. Y había un esplendor en esta águila
Entonces él decidió, este hombre que lo había comprado, decidió sacarle y dejarla libre para que pueda vivir como vive un águila. Entonces dice que le saca digamos, el grillete, le saca la cadena donde la tenía agarrada de la pata. El águila al principio comienza a caminar hasta que en un momento comienza a levantar de a poquito vuelo, baja, vuelve a volar, se baja de vuelta, tiene unos altibajos, pero en un momento agarra vuelo y comienza a abrir sus alas a las alturas, comienza a volar muy alto, muy alto, muy alto y cada vez más alto vuela y comienza a notarse ella que estaba nuevamente libre, que estaba bien, que se sentía con vida, que tenía deseos de vivir. Entonces, cuenta esta fábula que empieza a andar, a andar y a andar en todos los lugares y por ahí mira para abajo y vuelve a ver un conejo. Y piensa el águila, voy a agarrar el conejo y voy a agarrar ese conejo y se lo voy a llevar de gratitud a aquel hombre que me compró, que me alimentó, que dejó, que me cuidó, que me dio amor y que hoy me dejó libre. Voy a llevarle como regalo en agradecimiento el conejo. Entonces el águila baja con gran velocidad y toma el conejo. Cuando va a levantar vuelo después de agarrar el conejo, dice que había una zorra. Recuerda que es una fábula. Había una zorra en ese lugar. Y la zorra le dice, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy atrapando este conejo para podérselo llevar a aquel hombre que me libertó, porque a mí me habían esclavizado, yo era un esclavo en un lugar, pero ahora ya no soy esclavo, soy libre, le quiero dar de regalo. Y entonces la zorra le dice, ¿por qué no haces al revés? ¿Por qué no se lo llevas al granjero, aquel que un día te esclavizó, que te hizo tanto daño, y le mostrás que vos lo perdonás? Y le mostrás tu gratitud, le mostrás que vos no importa lo que te haya hecho, que vos lo perdonás y que con agradecimiento y de muestra de perdón le das el conejo a él. El águila pensó, tiene razón, voy a ir a ese lugar y lo que voy a hacer es agarrar y entregarle a este hombre, cuando llegue le voy a decir que se lo doy para mostrarle mi perdón, que yo lo perdoné. Y fue así que fue hacia la granja con el conejo entre sus garras. Llega cerca donde estaba el granjero la reconoce y en ese momento la vuelve a cazar. Le vuelve a cortar las plumas, le vuelve a cortar las alas, la despluma, la golpea y la mete dentro de una jaula. Y en ese momento el águila mira hacia un lugar y ve que estaba la zorra matándose de la risa comiendo el conejo. Tremendo esto, tremendo. Ahora, ¿qué dirías si hoy te dijera que así como el águila hay muchos, pero muchos cristianos de esa manera, que son libertados por Dios, pero por ellos mismos, por su torpeza de vivir como cristianos, vuelven a ser engañados y vuelven a ser atrapados otra vez y esclavizados en el lugar donde estaban antes? ¿Qué me dirías a esto? Vos sabés que la Biblia nos enseña justamente a cómo vivir como nosotros como cristianos. Por eso es amar a Dios, es vivir en la libertad que nos entregó. Pero nosotros tenemos un gran problema que muchas veces, aún el apóstol Pedro dice que muchos utilizan la libertad como libertinaje. Y la libertad que Dios nos da es para vivir una vida en santidad. La libertad que Dios nos da es para vivir una vida en la cual lo amemos a Él. Y cuando uno ama a Dios, como venimos hablando, uno es obediente al mandato de Dios. Y a cada uno de los mandatos del Señor y cada una de las palabras que Dios dice de cómo y de qué manera tenemos que vivir. Yo quiero que vayamos a la Biblia en el libro de Jeremías. Acompáñame a Jeremías. Deja una marquita allí donde estamos leyendo, en Juan. Vamos a Jeremías en el capítulo 7. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a leer del verso 21 en adelante hasta el verso 24. Y yo quiero que miremos a través de la palabra del Señor cómo Él muestra
en un momento cuando el pueblo de Judá, Dios le había dado la libertad, pero ellos eligieron volverse para atrás y volver a estar esclavizados. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Por eso entiendo que cada mensaje que el Señor nos da, cada palabra que el Señor nos da, es justamente para hablarnos y decirnos que estamos viviendo en un lugar peligroso, que la iglesia no tiene nada que ver con lo que rige en el mundo, el pecado, la maldad y la inmoralidad que hay tan en el mundo. Nosotros no le pertenecemos, pero estamos siendo, estamos siendo inducidos o atacados. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos. Sí, uno para que sean libertados, pero otros para no mantenernos en la libertad, para no volver a estar dentro de esa jaula donde nosotros estábamos, donde nos habían desplumado, donde nos habían cortado las alas y donde nuestra vida ya no tenía sentido y de hecho que muchos deseábamos morir, no teníamos razón para vivir. Pero Jesucristo nos dio, ¿cómo? Razón para vivir. Levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, tú me diste razón para vivir. El Señor te dio razón para vivir. Me dio razón para vivir. Él es mi razón. Por eso le enseña a los discípulos y les enseña a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a la gente que lo seguía. Y hoy a nosotros lo que significa amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. O sea, lo habla de esta manera porque cuando amamos a Dios, cuando amamos verdaderamente a Dios, siempre vamos a ser obedientes, porque el que ama obedece. Decís tú, Señor, tú me diste tu palabra, voy a obedecer. Porque realmente es así. Miren lo que dice Jeremías capítulo 7, verso 21 en adelante. Mira, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es muy claro cuando dice esta palabra, porque acá muestra que no es palabra de Jeremías, del profeta, no están diciendo la Jeremías que era palabra de Jeremías, o sea, algo de hombre, que no venía un pensamiento de hombre o una profecía de hombre, como hoy vienen esas profecías que vienen hoy, y vos los escuchás que todas las profecías son iguales, de una forma o de otra, pero son todas parecidas, todas iguales, que dicen, Dios te va a prosperar, Dios te va a entregar una casa, un auto, dice el Señor que te va a enviar a las naciones a predicar, pero no te dan nunca una profecía diciéndote la verdad, porque cuando hay una profecía de Dios, lo primero que hace es confrontar nuestra vida frente a la palabra de Dios y frente a Él para que no nos perdamos, porque si no nos confrontan contra el pecado, por eso que cada profecía que habla, esto es profético, lo que estamos hablando es una palabra profética, es la palabra profética más segura, que es la Biblia, es lo que decía el apóstol Pedro, ¿no? Que tenemos la palabra profética más segura. Por eso que la Biblia no es de interpretación personal, sino que es la palabra de Dios, es palabra que fue inspirada por Dios. Entonces, Jeremías, cuando escribe estos escritos, le dice a ellos, al pueblo de Judá, no le está diciendo, yo entiendo, yo creo, a mí me parece. Lo que dice, así dice Jehová, Dios de Israel, para que quede bien en claro. En otras palabras, el Señor no está diciendo, yo voy a hablar con ustedes. ¿Me estás comprendiendo? El Señor va a hablar con nosotros, está hablando con nosotros. Y dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca del holocausto y de la víctima en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire qué palabra tremenda la que dice en este caso el profeta Jeremías, una palabra terrible que le habla al pueblo de Judá. Ahora, el caminar como cristianos tenemos que saber que hay muchas cosas que van a tratar de hacernos retroceder para atrás, de ir hacia otra vez, ¿hacia dónde? Hacia la jaula, decir jaula. Ahora, ¿cómo vivíamos en esa jaula? Nos hacen retroceder para atrás. ¿Cómo vivíamos? Veamos un poco de cómo vivíamos en esa jaula nosotros. Bueno, en esa jaula, ¿qué había en esa jaula donde nosotros estábamos atrapados? Haced de cuenta que vivimos en una jaula, la jaula del pecado, ahí estábamos metidos. Bueno, tomábamos remedios o pastillas para la depresión. O sea, la persona tenía deseos de morirse y tomaba continuamente pastillas, empastillado por todas las cosas. En la jaula estaba la gente empastillada por todas las cosas que digamos, para poder vivir.
por un lado. Alcohol. ¿Qué había en esa jaula? Alcohol. Vivíamos tomando, borrachos, borrachas, alcoholizados, para poder tener un poco de supuesta felicidad, para que me dé placer. Drogados, con droga, continuamente consumiendo drogas. El Señor sabe que en esa jaula, ahí donde estamos, bueno, había drogadicción. ¿Qué otra cosa había en esa jaula que vivíamos? Muchos tenían adulterio, o sea, engañaban a sus esposas o a sus esposos. Eran adúlteros. Tenían doble vida. De hecho, que muchos hasta han tenido hijos con otro doble casa. Tenían 2 mujeres y hijos en las 2 casas. Adulterio. ¿Sí? Seguimos. Mal carácter. Un carácter, pero realmente difícil. Un mal carácter. En esa jaula, mal carácter. Contra la familia, contra el prójimo, contra todo. Es decir, una persona detestable. Un carácter horrible. Por no decir otra cosa. Un carácter horrible. Que no deja, o sea, no hace feliz. No hace feliz, no hay felicidad para los que lo rodean, porque el carácter difícil hace esto. La mala vida que se llevaba, mala vida, atrapado en los juegos, atrapado en la idolatría, atrapados con los brujos, en los curanderos. Sigo adelante en todo esto. Había mujeres, hermano, escuchá bien lo que te digo, hermana, escuchá bien lo que te digo. Atrapadas en esa jaula, andando, o sea, saliendo, teniendo amoríos con hombres casados, porque hay un pecado terrible, hay algo que los seduce, hay mujeres que están seducidas en esa jaula de pecado, les seduce poder ser la otra, la segunda mujer. Ellas saben que tiene un esposo y que tiene una esposa, perdón, y que tiene hijos, pero le encanta ser la otra, la que está ahí, la segunda, la que está de trampa, como decimos en Argentina, la que está escondida, que a escondida tiene amorío con ese hombre, le encanta. Así vivían en la jaula, hombres que también, sabiendo que había mujeres casadas, les encantaba tratar de, digamos, como tirar la hombría digamos, del esposo, como para poder decir, yo soy más hombre que tu esposo, teniendo amoríos con esas mujeres. Sigo adelante. ¿Sabes cuántas cosas? Una mala vida, infelicidad, así estábamos en esa jaula. Ese era nuestro pasado, así vivíamos atrapados como el águila, no teníamos deseo de vivir y necesitamos buscar cosas para que nos produzcan felicidad. ¿No? La gran deseo de vivir trabajando, no estando con la familia, no compartiendo nada con nadie. ¿Por qué? Atrapados en una mente, digamos, retorcida, atrapados en esa jaula. Ahora, el término hacia atrás que nosotros leemos aquí, que aparece en Jeremías, viene de 2 términos griegos. Escuchá bien esto. El primer término griego es hupostelo, que significa retroceder, significa volver al pasado, dar la espalda. Esto significa, para que me entienda, significa apostasía. O sea, en otras palabras, en este tiempo muchos van a apostatar su fe. Van a dejar la libertad que Cristo con que lo hizo libre para apostatar, para negar a Jesús con su vida, con sus hechos. Con sus hechos van a negar. Por eso es volver al pasado, dar la espalda. O sea, le van a dar la espalda a Dios. Pero también viene de otro término griego que es aperdomai. Y esta palabra, este término se usa para hacer referencia a una persona que se retira de la lucha o se retira de una contienda. ¿Qué significa? Que deja de luchar cuando el Señor nos mandó a nosotros que debemos luchar por el amor. Por eso dice amar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos? ¿Qué significa amar a Dios con todas tus fuerzas? Es amar a Dios, pero también hacer un esfuerzo en nosotros. Cargar la cruz de cada día para que podamos ir con ese amor y un día encontrarnos en la boda del Cordero. Ser fiel a ese amor y esperar poder encontrar. A eso se refiere esa lucha permanente de luchar para no negar el amor, para no negar al Señor, para no volvernos para atrás. Significa pelear con nuestro propio pecado, con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos y pasiones y crucificarlo en la cruz de Cristo para que un día podamos alcanzar la corona de la vida. ¿Vos te imaginás la corona que Dios te va a dar cuando entre al reino de los cielos y te diga, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel? En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Imagínate esto, mi hermano, cuando te digan estas palabras, que entremos al gozo de nuestro Señor. ¿Qué significado es para nosotros? Por eso la pregunta, ¿amas a Dios? Porque cuando uno ama a Dios, desea eso, lo desea de corazón. Hay un deseo del alma, hay un deseo del corazón del hombre, de la mujer, de poder un día estar en la presencia de Dios, en el gozo de su Señor. ¿Me vas comprendiendo? Qué tremendo es esto. Dios quiere, cuando habla Jeremías, Dios quiere a su pueblo, que su pueblo avance hacia adelante, en madurez, en el conocimiento y en dependencia total de Dios, de Él, de todo, dependencia total de Dios. Porque fuimos llamados por Dios para servirle. De hecho, que el pueblo de Israel fue llamado por Dios para ser su pueblo especial, para que le sirva. Y nosotros, dice que somos, Pedro decía estas palabras, él decía que nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que lo salvó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, en otras palabras, Dios quiere usarte para que predique la palabra a otro. Y como dijimos en el día de ayer, no solamente que hable, sino que testifique con tu vida. Pero si nos volvemos para atrás, vamos a arrastrar tanto. ¿Sabes cuánta gente está a ver, que ha llegado al camino de Dios por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, pero también te ha utilizado tu vida, Dios, para poder llevarlos al camino del Señor, con tu testimonio de vida y con la palabra que vos le hablaste? Esto es algo tremendo, por eso le hablaba al pueblo. Cuando el pueblo de Dios entienda esto, llegará a disfrutar la libertad verdadera que Dios da. Cuando entienda esto, va a poder disfrutar lo que el Señor le ha dado. Quiero que me entiendan, Dios nos hizo libres y debemos disfrutar la libertad, no anhelar y desear volvernos otra vez hacia la jaula. Ese es el gran problema del cristianismo de mucho tiempo, de todos los tiempos, que siempre están anhelando, como el pueblo de Israel en el medio del desierto, que decía, si nos trajiste para que nos moramos de lleno, hubiésemos quedado en Egipto. O sea, preferían ser esclavos, que los golpeen y toda la vida esclavizados sin tener voz y voto, y que tener la libertad de pelear por su tierra prometida. Debemos pelear por nuestra libertad. ¿Y cómo peleamos, pastor, por nuestra libertad? Y bueno, hay momentos de oración, momentos de intercesión, momentos de ayuno, momentos de ir hacia Dios y poner nuestra vida al Señor y decir, Señor, quebrá mi humanidad. La total dependencia hace esto. Por eso le decía esto, que muchos no saben vivir la libertad y están, pero cuando yo estaba, a veces no tengo un peso. Pensar que cuando yo estaba en el mundo tenía plata de todos los lados. O sea, ¿tu Dios se sigue siendo el dinero? Es la verdad que para preguntarse, cuando se era, estoy en mi casa, estoy con mi mujer, mirá, está más gorda mi mujer. Pensar que cuando yo estaba con la otra, o están, ¿cómo se encontrará fulanita que era mi amante? O sea, el pueblo de Israel tuvo un gran problema. El pueblo de Israel fue un pueblo que estaba libre, pero tenía su corazón esclavo porque vivía pensando en lo que había dejado atrás. O sea, te pregunto, ¿vos vivís pensando en lo que estaba atrás? Entonces, primeramente, no estás amando a Dios. Y segundo, no estás viviendo la libertad que Él te entregó. Ahora, Dios nos llama a vivir en libertad. Dios nos llama a vivir en libertad. Sigo adelante, mira. Ahora, cuando Jeremías, el profeta de Dios, ¿no? Dios le da la palabra, deposita la palabra a Dios, el Señor deposita la palabra en Jeremías. Jeremías le habla al pueblo de Judá y el pueblo de Judá había entrado en rebelión. El pueblo de Judá había entrado en rebelión contra Dios y quería vivir como a ellos se les daba la gana. De la manera que ellos, con soberbia, con rebeldía. Por eso cuando esa soberbia y esa rebeldía llevó a Judá a ser castigados por el Señor, porque yo quiero decirte que Dios no resiste un corazón contrito y humillado, pero al soberbio, al altivo, el Señor lo rechaza. Entonces, ellos llegan en ese momento, ellos hacían sacrificios de animales para Dios, hacían todos los rituales para que, por ejemplo, sean perdonados los pecados, porque realmente eran sacrificios para que el perdón de pecado, pero terminaban diciendo que haciendo el holocausto para el perdón de pecado, pero después hacían todo lo que querían vivir. Muchos eran así, van delante de Dios y dicen, Señor, la verdad que te pido perdón, estoy arrepentido, pero luego vuelven otra vez a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, sino que hay un remordimiento.
Y el arrepentimiento acá hace que una persona no vuelva a cometer el mismo error o los mismos errores. Pero el remordimiento es momentáneo, es algo por un momento nada más. ¿Sí? Es un momento. Y luego se vuelve a cometer los mismos errores. Se vuelve a cometer el mismo error. Y vuelve otra vez, Señor, por favor. Por eso le dice, y voy a leerte estos versículos en la versión Dios habla hoy. Hagan todas las ofrendas. Mirá lo que le decía el Señor al pueblo de Judá. Mirá lo que nos dice el Señor a nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esto significa que también te va hablando a vos y me está hablando a mí. Pero mira lo que dice. Hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran y cómanse ustedes la carne. Porque yo no se los ordené. O sea, no había un orden de Dios que hagan sacrificio. Porque no había un orden de... cuando ellos salieron de Egipto, no estaba la orden del Señor que ellos sacrifican animales y después coman de ese sacrificio. No era. Dice, porque el verso 23 dice, lo que sí ordené fue esto. Obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Eso estoy hablando en Jeremías capítulo 27, 22 y 23, acabo de leer. Y miren lo que dice, fíjense en lo que dice el verso 24 de Jeremías. Pero no me hicieron caso, ni me prestaron atención, sino que fueron tercos, se dejaron guiar por sus propios deseos, me dieron la espalda. Qué tremendo esta palabra. El pueblo, o sea, Dios no le había dicho que vayan y hagan holocausto, porque Dios no quiere el holocausto, el sacrificio. Dios quiere la obediencia. No es el sacrificio, no, tengo que orar por día 700 horas y tengo que estar de rodillas por esto. No, Dios no quiere eso, Dios quiere que obedezca, sí quiere que ores, sí que entres en intimidad con Él. Pero no que pongas, yo a veces, un día fui, mira, te explico esto, un día fui a una casa a visitar y me dice, ay, me siento bendecido, pastor, me había dicho que estaba en problemas, vamos a orar en la casa por los problemas, uno va, entonces me dice, yo la verdad que hoy me di cuenta que estoy bendecida, porque la verdad, bueno, hermana, qué bueno, le digo yo, qué maravilloso, sí, pastor, la verdad que es hermoso esto. Y yo me siento bendecida porque, ¿sabe qué? Yo tengo arriba de la mesa de luz en el Salmo 23 abierto, Jehová mi pastor y nada me faltará, y todos los versículos, ¿no? O sea, era algo como un sacrificio, solamente eso, nada más, creía solamente eso, como que ese versículo la iba a proteger. Y eso es parte del Evangelio. Por eso Dios nos habla de obediencia, no de sacrificio. No es que yo me vaya caminando hasta Luján o caminando 400 kilómetros, haga cosas. No, muchos creen, por ejemplo, van a trabajar a la iglesia, a limpiar, a pintar y piensan que todo eso lo va a llevar al cielo. No, esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo porque Dios, debemos hermosear la casa del Señor y cuidarla, el lugar donde congregamos. Pero eso no nos lleva al cielo. Dios no quiere sacrificio. No, yo voy porque yo me tengo que sacrificar para Dios. No quiere sacrificio. Entendámonos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y vivamos en la libertad que Él nos ofreció. Si lo amamos, vamos a vivir en la libertad que Él nos dio. No vamos a retroceder y volver para atrás. Pero dice, pero no me hicieron caso. Mira, me llama la atención este versículo 24. De la versión Dios habla hoy, ¿no? Dice, pero no me hicieron caso, ni me prestaron atención, sino que fueron tercos y se dejaron guiar por sus propios deseos y me dieron la espalda. Mirá cómo sigue diciendo el verso 25-26. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y hoy envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. O sea, el Señor le dice al pueblo de Judá, le envié un montón de veces los profetas para que le hable, pero ustedes no quisieron escuchar la voz de los profetas, hicieron, porque ustedes determinaron la forma que, no, a mí me parece que es de esta manera. ¿Viste cuando alguno te dice a vos, alguno que dice ser cristiano, y dice, no, dice la Biblia esto, pero a mí me parece que es así? No es tan así. Vos te das cuenta que no están entendiendo la palabra de Dios, por lo tanto no pueden entrar al cielo, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos da, es la luz a nuestro caminar. En este mundo oscuro, si no tenemos la luz de la Biblia, si no tenemos algo que nos ilumina el camino, nos perdemos. Por eso el Señor endereza nuestros pasos, endereza nuestros caminos y nos lleva y nos conduce a vivir una vida de acuerdo como Él quiere para que un día podamos entrar al reino de los cielos. Decía amén, gloria al nombre del Señor. ¿Me vas comprendiendo?
El pueblo no escuchó su voz, sino que escuchó el consejo de otros. En vez de obedecer a Dios, obedecieron lo que otros decían. Hicieron peor que sus padres. O sea, no escucharon, sino que hicieron peor de lo que hacían los padres. Lo peor, los padres habían hecho de todo. Ahora, ¿cómo eran sus antepasados? Bueno, eran quejosos, murmuradores, era así el pueblo de Dios, soberbios, adoraban dioses paganos, tenían relaciones sexuales ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tenía el pueblo de Judá. Por eso les habla. Ellos dice, hicieron peor que esto, dando la espalda al Señor. ¿Cómo? Porque imagínate, si los otros eran paganos, ¿no? O sea, eran quejosos, quejones, murmuradores, ¿sí? Si sus padres eran soberbios, adoraban dioses paganos, si tenían relaciones sexuales ilícitas, dice que ellos hicieron lo peor. ¿Cuánto es lo peor? Porque si esto es lo peor, esto es feo, ¿cuánto es lo peor? Y dice que ustedes hicieron lo peor, porque se volvieron para atrás, le dieron la espalda. Le dieron la espalda a Dios, y dar la apostasía que está viniendo en este tiempo, hermano, es preocupante. Hermanos, es preocupante lo que te digo, es muy preocupante. Vidas atrapadas nuevamente, otra vez en la jaula. Le vuelven a cortar las plumas, no tienen otra vez libertad. Es triste ver a cristianos que un día sirvieron a Dios y hoy están atrapados en los vicios. Volver a ver que están fumando, tomando, drogándose, adulterando, han hecho desastre, hermano. Desastre con su vida. Hermanas que eran intercesoras, guerreras de oración, ni oran, ni miran la palabra, ni están de acuerdo con nada, están siempre enojadas por todo, quejándose. Me voy porque esta iglesia no me falta amor, porque no me cuidan, porque no tienen ni lo más mínimo. Son las 3 de la mañana, están metidas en el internet, jugando a los jueguitos estos que hay por internet, al póker y cuántas cosas, hermana. Orá, Dios te llamó a orar, a clamar en este tiempo, a no estar hasta las 3, 4, 5 de la mañana levantado viendo cualquier cosa, cualquier cosa que te lleva otra vez a las tinieblas, que te seduce para llegar a las tinieblas. Porque Satanás sabe que nosotros estamos débiles y va a atacar en ese sentido. Vamos a volver a ser atrapados y volver metidos dentro de la jaula. Ahora vos querés estar en la jaula, es tu problema. Pero Dios nos viene hablando que nosotros, si lo amamos, debemos vivir en la libertad que Él nos dio. ¿Vos querés vivir en la libertad del Señor? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Así hay muchos, mis amados hermanos y hermanas, hay muchos. Se vuelven atrás. Y esto es peligroso en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo, que Dios le había mostrado y le había revelado, por ejemplo, al pueblo de los Gálatas habían hecho lo mismo. En un momento el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos, o sea, cabeza dura. Significa esto, Gálatas insensatos. Habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne. O sea, habían empezado a adorar a Dios, pero después encontraron que eran los placeres de la vida y se fueron hacia los placeres de la vida. Y le dicen, Gálatas, ¿qué no he entendido, cabeza dura? Que habiendo comenzado en el espíritu, o sea, en la adoración hacia Dios, comprender lo que significa ser un buen adorador del Señor, ser un buen hijo de Dios, un buen ministro de Dios, una buena ministra del Señor, una buena adoradora, un hombre de intercesión, una mujer de oración, un hombre de clamor, de clamar por, ¿no? De rogar por los perdidos, de pedir por la familia, de clamar por la iglesia, de sostener los brazos muchas veces de los pastores que se nos caen, no aguantamos más, orar en oración, respaldarlo, no, volvieron otra vez para atrás. Se volvieron a la carne. Por eso dice, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y en el capítulo 5, verso 1, mirá lo que le dice, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad. Esto significa que le está dando, o sea, que permanezca, algo de permanencia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es un yugo? Es algo que se ata un animal con otro y que van tirando los dos parejos, ¿no? Los dos animales van para mi lado. Nosotros tenemos el yugo de Cristo, por eso caminamos como Él caminó y en el camino que Él caminó, por su palabra. Ahora, cuando el mundo tiene el yugo del mundo, siempre va. Si hay una persona que sigue en el yugo del mundo y lo ves adulterando, cristianos que dicen que son cristianos y siguen fumando, siguen tomando, siguen jugando a los juegos de azar, no están con el yugo del Señor, están con el yugo de Satanás todavía. Por eso Dios nos viene hablando esta mañana. Si amamos a Dios, rompamos con este yugo. No, pero yo no puedo dejar el cigarro, hermano. Si vos doblas rodillas, estoy seguro que el poder de Dios y le entregás, te lo va a sacar. Lo vas a entregar, vas a arrepentirte y Dios va a obrar.
Pero si no, no, bueno, yo no fumo 20, fumo 10, estamos lo mismo, me fumo uno, siempre estamos atados. Siempre estamos dentro de la jaula. Por eso le decía, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Te hizo libre el Señor? Bueno, no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud, no vuelva para atrás. Por eso te digo, ¿sabes cuántos conocí que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Que sirvieron al Señor, que adoraban a Dios, que cantaban alabanza, que estaban en el grupo de alabanza, que enseñaban en la escuela bíblica a los adultos, a los jóvenes, a los niños, que enseñaban, otros que predicaban, otros que han viajado a distintas provincias, hasta países que han viajado predicando la palabra de Dios, hoy perdido en sus delitos y pecados, vuelto otra vez, como el águila, vuelto otra vez otra vez a la jaula. Muchos van a la jaula. Cuando Cristo pagó un precio, el precio que pagó Jesucristo con su sangre fue, el diablo no había cortado las plumas, ¿sí? No había cortado las alas, nosotros no teníamos ni deseos de vivir, no estábamos muriendo, pero Cristo dijo, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto hay que pagar? Y él le dijo, yo quiero tu vida por ellos. Si querés que le dé libertad, poné tu vida, pongo mi vida, precio de sangre pago por nosotros, para que no estemos otra vez en el yugo de la esclavitud. Pagó precio y nos dio la libertad, nos puso vestido nuevo, nos sanó las heridas, nos vendó las heridas, curó nuestras heridas, limpió nuestro corazón, nos puso el vestido nuevo, anillo nuevo, una corona, como hijos de Dios, somos hijos de Dios. El precio que pagó el Señor lo pasamos por encima y lo pisoteamos cuando volvemos a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y muchos dejan la vestidura como el hijo pródigo y se van y disfrutan todo con ramera. ¿Qué parte no entendemos? Que el Cristo de la gloria pagó un precio. Por eso si amamos a Dios sobre todas las cosas, debemos caminar y andar como Él anduvo, permanecer en su camino, servirlo, seguir viviendo con Él. Pero hace 40 años, yo estoy cansado, siempre lo mismo. ¿De qué te cansás? ¿De qué te cansás? Si el mundo, cuando estabas en el mundo, vivías atada al hombre a tu esposo que te golpeaba, ya ahora es un hombre de Dios, no te golpea. ¿Sí? Tus hijos andaban en la droga, en el alcohol, tus hijas quedaban embarazadas de soltera, abortaban, hoy ya no abortan, no están teniendo relaciones, están casadas, tienen una buena familia. ¿Qué que está cansado? Si nosotros debemos agradecer, no tenemos cómo pagarle al Señor el sacrificio y la obra que hizo en nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? A muchos le pasa como le pasó a la fábula del águila. Por eso, ahí en Cantares de Cantares 2.15, mirá lo que dice Salomón en Cantar de los Cantares. Él dice estas palabras, cazaros las zorras pequeñas que hacen perder la viña, porque nuestra viña está en cierne, o sea, nuestra viña está en flor. Y lo que dice, en este caso, la palabra de Dios allí, Salomón. Y él dice, ¿por qué dice esta palabra? Bueno, porque las zorras entran a los viñedos y se comen las uvas, o sea, se comen los frutos. Se levantan así y comienzan a comerse los frutos de la vid. Pero las más pequeñas que no llegan al fruto, comienzan a comerle las raíces, se comienzan a romperla, comienzan a romperla para que la viña comience a caerse y ahí comer los frutos. Esas son las zorras que la palabra de Dios habla. Así son las pequeñas zorras o las pequeñas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, que las guardamos, que calladito en la boca decimos que vivimos en la libertad del Señor, que lo amamos, pero tenemos metido allí entre medio de esas zorras en el corazón la ira, el enojo, la contienda, los celos, los pleitos. ¿Viste esa mujer celosa que no, el marido sale y porque salió y tardó 5 minutos lo voy a matar, seguro que están con otra? Cristo te hizo libre, te libró de los celos, porque la persona celosa está en pecado, no está confiando. ¿Sí? Entonces se llenan de ira, como te decía, enojo, contienda, de celo, de pleito, enojado por todo, desconfianza y de traición. Siguen traicionando. No estoy hablando de adulterio, estoy diciendo de traiciones, que muchas veces se traicionan a la familia, se traiciona al propio marido, a la propia esposa, a los hijos. Echan a perder cualquier vida, porque se comienzan a meter en las raíces y comienzan a comer. Estas son pequeñas cosas que no hemos entregado a Dios, pero que tarde o temprano saldrán a luz, porque los frutos nos mostrarán de qué frutos tenemos en el Señor. Si hemos desechado todo lo malo, si vivimos en lo bueno, que si desechamos, esto es lo o sea, en otras palabras, estas zorras son las que arruinan nuestra vida de fe.
Todas estas zorras que están metidas, zorras pequeñas cosas que están metidas en nuestro corazón y se lo hemos entregado a Dios, esas pequeñas zorras echan a perder nuestra viña, nuestra vida, entran a perder nuestra vida, echan a perder nuestra vida y nuestra comunión con el Dios al cual amamos. Y nos harán volver atrás como el pueblo de Judá. Por eso te digo lo que Dios nos viene hablando como iglesia. Y vienen esas pequeñas zorras a meterse, como se habían metido con el, o sea, esas pequeñas zorras que tenían el pueblo de Judá. Y entonces hacían el caso a todo lo que le decían los demás. No le hacían caso a Dios, le hacían caso a los demás. Entonces como que viene alguno y te dice, vos vivís dentro de la iglesia. Siempre tenés que estar, nunca, no me podés visitar porque tenés que tener culto. Al final tenés que vivir. O te dicen, a vos te están robando en la iglesia. Cuando vos te están pidiendo una ofrenda, te están robando. Yo no, a mí no me roban más. Te están robando, no vayas más. Tenés que vivir en esa iglesia metido. No, me tenés abandonado dice, me tenés abandonado por la iglesia. Esas son pequeñas cosas que comienzan a trabajar y esos consejos que muchos empiezan a contar. Esas zorras pequeñas apuntan a llevarnos a otra vez a la jaula. ¿Cómo no estamos entendiendo esto? Atraparnos otra vez en la derrota. Jesús pagó un precio por nosotros, mis amados. Pagó un precio tan alto y tan poderoso que no podemos pasarlo por alto. Al precio que pagó el Señor nos justificó ante Dios. Y justificar ante Dios significa que nosotros éramos reos de muerte. Éramos dignos de muerte. Sin embargo, Él nos justificó ante Dios tomando nuestro pecado y poniendo toda nuestra condenación en Él. Y por eso hablo del glorioso intercambio que lo hablamos en otros mensajes, en ese glorioso intercambio que nosotros no podemos entender, que Él puso su vida por nosotros, ocupó nuestro lugar para que nosotros no seamos condenados. Fue condenado a la muerte y nosotros fuimos condenados a vida eterna. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto gritan en esta mañana? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque nosotros que éramos reos de muerte, hoy tenemos vida eterna, pero porque Cristo ocupó un lugar para que nosotros podamos tener libertad. Y las zorras pequeñas que nos van a ser como esa zorra que le estaba esperando el águila, imagínate esta imagen, ¿no? Imagínate esta escena, mejor dicho, el águila volando, baja de golpe, agarra al conejo para llevárselo, y en un momento aparece la zorra y dice, no, vos no tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. ¿Sabes cuántas veces el Señor nos dice una cosa y nosotros hacemos caso a lo que dice? Vuelvo a decir lo que decía el otro día, el amigo de la juventud, la amiguita que era de la juventud, que cuando éramos más chicos, o del colegio. No, pero yo conozco hace 30 años, si no tiene a Cristo te va a aconsejar cualquier cosa. Pequeñas zorras que se van tratando de meter, ¿para qué? Para llevarte otra vez a la jaula. Por eso, Pablo hablaba a los Colosenses, capítulo 2, verso 8, y le decía, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿no? Pero decía, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y no de los poderes espirituales que nacen de pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Que no nacen de Cristo porque Cristo nos mostró en su palabra, ¿no? Y nos dijo estas palabras poderosas. Y volvemos a Juan capítulo 8, versos 31 y 32. El Señor te dice estas palabras en esta mañana, a tu corazón y a mi corazón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Estás escuchándome? Eran personas que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. O sea, si vos permanecés en el camino de Dios y permanecés en su palabra, en su mandamiento, obedeciendo el mandamiento del Señor que nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Si permanecemos en esto, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Y el discípulo es un siervo de Dios, es un esclavo por amor del Señor, que vive para Dios, pero que transmite la palabra de Dios a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Nuestro prójimo, al cual tenemos que amar y llevar palabra, pero también está nuestra familia, que muchos no conocen al Señor. Ser ejemplo para ellos, para que puedan llegar a los pies del Señor. Y dice, y conoceréis la verdad, o sea, conoceréis a Cristo, la palabra de verdad que es Cristo, y esa verdad, y la verdad os hará libres. Por eso,
En esta mañana el Señor te dice a vos y me dice a mí, a lo profundo de mi corazón y a lo profundo de tu corazón, amar a Dios es vivir en libertad. Oramos a Dios. Que el Señor te bendiga. Oramos al Señor. Oramos a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Y quisiera que en esta mañana puedas ir a Dios con tu corazón humillado. Que dejes tus pensamientos cautivos, anclados en el Señor. Que en este momento solo tu mente y tu corazón estén en el Señor. Olvidándote de todo lo que vas a tener que hacer durante este día domingo. Por ahí tantas cosas que planeaste y pensás hacer. Déjala. Este es el momento preciso que vamos a la presencia de Dios. Y en su presencia hay plenitud de gozo. En esa presencia nosotros encontramos la paz. En esa presencia encontramos el amor. Encontramos en esa presencia el consuelo. Encontramos en esa presencia la misericordia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Y el Señor nos habló que amarlo es permanecer en esa libertad que un día a nosotros llegó a nuestros corazones cuando le dijimos, sí, creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados. Nuestro nombre fue anotado en el libro de la vida. Pasamos de muerte a vida. Ya no hay condenación en nosotros porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, fue dada una nueva vestidura, toda nuestra vestidura vieja, nuestro viejo vestido fue quitado y fue puesto en nosotros un vestido nuevo, somos de Cristo. Ahora el Señor dice que nosotros debemos permanecer en esa libertad para no volver a estar nuevamente en el yugo de la esclavitud. Yo quiero que oremos por esto y que le hables a Dios porque estoy seguro que esta palabra está llegando a tu corazón como la llegó al mío y me ha mostrado que hay muchas cosas por cambiar. Que muchas veces he cometido errores tremendos, sabiendo. Estoy seguro que Dios ha tratado en tu corazón. Y hay pequeñas zorras que están dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu ser. Pequeñas zorras que están allí metidas y que están tratando de volverte, te comen las raíces. Esas pequeñas zorras que van a volver a meterte dentro de la jaula y se van a reír de ti. Yo no quiero irse a la jaula. Vos querés estar nuevamente en la jaula. Yo no quiero vivir lo que yo viví antes. Porque lo que yo viví sin Cristo era terrible, malo. Era una vida mala. Y estoy seguro que vos también. Yo quiero permanecer en esa libertad. Y yo entiendo que el Señor te está hablando a vos para que permanezcas en esa libertad. En esa libertad que un día pagó cuando pasó. Y allí estabas en el mercado de esclavos a la venta. Y te redimió. Pagó el precio el Señor Jesús. Y te comenzó a alimentar. Y comenzaron tus plumas como el águila a volver a nacer. Comenzaron a nacer la nueva esperanza. Comenzó a nacer el amor. Comenzó a nacer el sueño. Comenzó a nacer en tu corazón anhelos. Comenzaron a nacer en tu corazón el deseo de vivir. ¿Por qué volver hacia atrás? ¿Por qué volver hacia atrás? ¿Por qué darle la espalda a Dios? ¿Por qué apostatar? Si en Cristo tenemos vida eterna. ¿A dónde iremos? Dijeron sus discípulos. Si tan solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. ¿Te pusiste a pensar qué sería tu vida sin Cristo? ¿Qué sería tu corazón sin el Señor? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría con tu matrimonio si no tuviese Cristo? ¿Por qué volvemos hacia la jaula cuando el Señor nos mostró las praderas maravillosas de la libertad? Nos mostró la gracia maravillosa de los cielos para que anhelemos estar ahí, deseando poder estar con nuestro Dios. Amado Dios, en esta mañana venimos humillados delante de tu presencia. Señor, hemos escuchado tu voz, tú hablaste a nuestras vidas y no podemos negar que fue tu palabra la que vino a nuestro corazón como una espada de doble filo, penetrando hasta lo más profundo de nuestra alma, para ir hacia esas pequeñas zorras que tanto tenemos guardadas y que tratan de llevarnos nuevamente
hacia la jaula donde estábamos atrapados. En esta mañana venimos humillados pidiéndote perdón, porque muchas veces hemos bajado los brazos y nos hemos metido nosotros solos en la jaula, sin que nada nos lleve, sino que nosotros, con nuestros anhelos y nuestros pensamientos pecaminosos, así como el pueblo de Judá, le hicimos caso muchas veces a lo que nos decían los demás y no a tu palabra. Nos dejamos seducir y atrapar por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos, y ese deseo Dios dio la luz del pecado, y el pecado que cometido dio la muerte, que muchos están llegando a esa muerte espiritual. Por eso te imploro en esta mañana, mi Dios, por tu misericordia, por esa misericordia que renuevas cada mañana, por ese amor y ese favor a tu pueblo, Señor, que tengas misericordia. Y que el Espíritu Santo en esta mañana, mi Dios amado, pueda llegar al corazón de tus hijos, a levantarlos y mostrarle en las alturas qué hermoso es poder permanecer en ti, lo maravilloso que es estar delante de ti para adorarte y glorificarte. Señor, ¿a dónde iremos? ¿Qué sería de nosotros si tú nos hubieses alcanzado? ¿Qué sería si no hubieses perdonado nuestros pecados y nos hubieses hecho dado la libertad? ¿Dónde estaríamos? Seguramente muchos de nosotros no estaríamos vivos, estaríamos muertos. Pero nos diste la libertad. Por eso venimos en esta mañana sabiendo, Dios, lo que estás hablando y nos estás preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Permanecer en libertad, esa libertad que traje a tu vida. No vuelvas para atrás, no vuelvas otra vez al mundo, no vuelvas otra vez a la esclavitud del pecado, no vuelvas otra vez a cometer el error tan grande de negarme, sino adorar mi nombre y glorificarme. Hermanos, el Señor en esta mañana habla nuestras vidas y nos dice en esta mañana que los que creen en el Señor, los que permanecen en el Señor, no serán avergonzados jamás. Por eso yo sé que en esta hora el Dios de los ejércitos ha hablado a nuestros corazones y nos ha dicho, si me amas, permanece en la libertad en la cual yo te di. No vuelvas a hacer la jaula. Padre, te damos gloria, Señor. Te damos honor en esta mañana y te damos gracias por habernos hablado tu palabra, por habernos hablado nuestro corazón. Por eso venimos ante ti y te adoramos con toda nuestra alma en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Te adoramos, Señor. El Señor bendiga tu vida. El Señor bendiga tu corazón. Que la gracia de Dios sobreabunde sobre tu vida, hermano. No vuelvas atrás. No vuelvas a la jaula. Continúa en la libertad que Cristo te dio. Te abrazo. Te abrazo a la distancia. Te amo en el Señor. Oro por tu vida y ruego que estos mensajes que el Señor nos viene dando sirvan para que nosotros podamos andar como Él quiere que andemos. Que podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. Paz de Dios a todos ustedes. Paz de Dios.